yo soy Yaira Muñoz. Yo empecé en Castor en plena pandemia, en junio del 2020, y cuando todo estaba así como en el furor, la pandemia, todos en sus casas. Pues yo antes tenía un local de videojuegos, llevaba muchos años con él, pero pues obvio, llegó la pandemia y todo el mundo para su casa, todo el mundo como, ay, ¿qué hago ahorita? Sin nada. Pero igual pues yo había estudiado porque yo también soy tecnóloga en electrónica y pues soy ingeniera de sistemas. Yo ya había terminado materias, pero todavía no tenía el diploma. Yo entré a trabajar el 27 de julio y el 27 de septiembre me gradué. Entonces, pues gracias a Dios se me dio pues la oportunidad, ¿cierto?, de presentar unas pruebas en Perfil TIC. Cuando me llamaron de Castor, pues fue una entrevista muy chistosa porque yo no tenía experiencia, nada de que tuviera que ver con desarrollo ni nada, pues experiencias en otro tipo de cosas, ¿cierto? Pero no nada que ver con el desarrollo. Entonces, don Juan y Felipe, pues me entrevistaron, ¿cierto? Pues don Juan siempre es así, todo acelerado. Entonces, pues Felipe preguntándome cositas, ¿cierto? Pues cómo era, bueno, que ellos ya habían visto mi prueba técnica, bla, bla, bla. Entonces don Juan me dice, bueno, Yadira, es que voy de afán. Dime algo, si yo te ofrezco un salario mínimo y cuando tú entres te doy un mes para que tú me demuestres que puedes con el trabajo, yo te subo a 2 salarios. Y yo le dije, listo, hágale. Pues yo siempre he sido de retos, yo no tuve pues como reparo. Y así fue, yo ingresé y efectivamente, pues bueno, al siguiente mes no me pudieron hacer el aumento porque yo entré y el proyecto para el que iba se quedó suspendido. Entonces, literal, yo duré un mes como viendo cómo trabajaban mis otros compañeros, ¿sí? En su momento, pues Juan y Ana. Entonces, yo era ahí con ellos todos los días conectados por Anidex, viendo cómo ellos trabajaban porque yo no tenía un proyecto al cual entrar. Bueno, al siguiente mes se empezó ya el proyecto como tal y como a mitad, sí, yo creo que no llevamos ni 15 días. Pues yo les demostré que podía con el proyecto, todo, y efectivamente, pues me subieron mi salario. Y así, pues Castor siempre me dio como la oportunidad de innovar en muchos proyectos, ¿sí? Cosas que Felipe me decía, mira, hay un proyecto en tal tecnología, ¿te le mides? Y yo, sí, hágale. Entonces, bueno, listo, puedes ir estudiando, mira, es tal cosa, mientras esto lo otro, va estudiando, tanta. Y así fue. En todos los proyectos en que yo estuve, pues yo ni siquiera sabía, o sea, lo más gracioso del tema era que yo, pues la tecnología en la que estuvieran, no, ni idea de eso con qué se come, y nada, pues se me dio la oportunidad y pues bueno, gracias a Dios. Durante estos 2 años y 9 meses estuve ahí, bueno, gracias a Dios me fue bien en todos los proyectos en los que estuve, ya, pero pues, o sea, obvio, la posibilidad de trabajar desde la casa, pues el impacto que me generó a nivel familiar, pues fue gigante porque yo tengo un hijo, mi hijo tiene 7 años. Antes, pues yo trabajaba en mi local, ¿sí? Entonces todo el día yo me iba a las 8 de la mañana, volvía a las 9:30, 10 de la noche, porque pues a las 6 mi hermano me suplía para yo irme para la universidad. Entonces, cuando salía a la universidad, mismo llegaba a la casa. Entonces, a veces cuando yo salía, pues el niño estaba durmiendo, o cuando ya le empezó en el párvulos, no, el otro, ay, yo no me acuerdo cómo es que se llama, eso yo no me acuerdo, pero bueno, él tenía como 3, 4 añitos cuando empezó ahí, entonces yo por las mañanas pues lo llevaba, ¿cierto? Pero ya al mediodía ya no, ya, y cuando llegaba, pues obviamente el niño estaba durmiendo porque tenía que madrugar al otro día ir para el jardín. Entonces, pues claro, yo casi no compartía con el niño porque pues solo los fines de semana. Y ya al trabajar desde la casa, pues obvio el cambio fue gigante porque yo estaba aquí, entonces la ventaja también en Castor es que uno maneja sus tiempos. Entonces yo por las mañanas voy, llevo a mi hijo al colegio, si tenía que ir a recogerlo al mediodía lo puedo ir a recoger, si mi hijo tiene una cita lo puedo ir a llevar y pues obvio lo importante es que yo cumpla mis tiempos y pues mis metas. Entonces todo eso pues obvio la transformación que vivimos fue del cielo a la tierra.